reconocer por ciertos aspectos. Y siempre hay que simplificar la realidad para poder entender. En ese sentido, acá tenemos un ejemplo. Digamos, yo quiero estudiar el globo terráqueo, entonces yo puedo mirarlo geográficamente o puedo mirarlo geológicamente. Pero tengo que escoger o geográfica o geológica o geográfica más geológica, otro aspecto, pero nunca puedo abarcar, y ustedes lo saben, todos los aspectos del globo terráqueo, porque todos es imposible. Entonces siempre hay que abstraer y simplificar y enfatizar ciertos aspectos a expensas de otros, ¿sí? ¿Y cuál es el énfasis? En lo que yo estoy interesado. Entonces un geógrafo me dirá, pues yo estoy muy interesado en cómo son la distribución de los países, o estoy interesado en las migraciones, como aquí del centro de África, donde nació el hombre, el ser humano se fue para el estrecho de Bering y otras vueltas. O aquí quiero ver qué pasa con las capas de la Tierra, con los temblores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el modelo que uno construya depende de ¿sí? Modelos hay de todos los tipos. Un juguete, un juguetico, un camioncito de madera es un modelo, ¿cierto? Es un modelo de un camión grande, donde ¿qué está simplificado? El tamaño, el que no tiene motor, porque entonces el niño empieza a correr el camioncito con papel, está haciendo un modelo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Si ustedes se ponen a pensar, jóvenes, si ustedes se ponen a pensar, casi todos son modelos. Casi todos son modelos. Entonces, dentro de esa gama grande, pues entonces hay que hablar de los modelos basados en agentes. Una de mis tareas importantes es tratar de distinguir la modelación basada en agentes de otros tipos de modelación. A veces no es fácil. Y de hecho, hoy en día, la modelación y la simulación que se hace hoy en día se llama modelación multiparadigma. Eso quiere decir que para modelar, yo un pedazo de lo que modelo lo hago en agentes, otro con ecuaciones diferenciales, otro con dinámica de sistemas, otro con eventos discretos. Entonces hay muchos paradigmas de modelar. ¿Sí? Lo característico de un modelo basado en agentes es que yo decido modelar individualmente y no por agregados. Cuando yo planteo una ecuación diferencial y digo sea X el número de lobos, Y el número de ovejas, entonces de Y del T es igual a no sé qué, estoy colocando todos los lobos y todas las ovejas en un mismo canasto. Son modelos agregados. Cuando yo resuelvo mi ecuación diferencial, digo, entonces en el tiempo los lobos y las ovejas varían de tal manera, pero nunca me pongo yo a pensar en una oveja en particular, ¿sí? En una oveja como individuo, en que una oveja puede infectar a todas las demás. Todas las ovejas que están dentro de la X y de la Y o los lobos son homogéneos. Y desde mi punto de vista, eso fue un mal necesario porque cuando se inventaron las ecuaciones diferenciales, etcétera, no había manera de manejar 20.000 individuos al tiempo y hacer un modelo computacional, nada de eso. ¿Sí? La modelación basada en agentes ha surgido por la tecnología, porque yo puedo poner en una estación de Transmilenio virtualmente a 500 personas, ponerlas a mover como agentes y mirar qué es lo que pasa. Eso antes no se podía. ¿Eh?
Entonces son individuos autónomos, digámoslo, que tienen propiedades y comportamientos o acciones. Entonces, digamos, la programación, digamos de alguna manera, o la manera de habilitar un modelo basado en agentes, es definir agentes, ovejas, lobos, ciudades, y describir los comportamientos y las acciones. Y ese es un modelo basado en agentes. Entonces, digamos que es una manera muy distinta de modelar. Tenemos que acostumbrarnos a eso. La idea de que el mundo puede ser modelado usando agentes, el ambiente. Algo muy importante en modelación basada en agentes es que los agentes normalmente están en un contexto, en un ambiente. Las ovejas están en su bosque, ¿sí? Las ciudades están dentro de un país, ¿sí? Y yo lo que debo hacer es mirar qué agentes decido modelar, en qué ambiente, en una montaña, describir y una descripción entre los agentes y entre estos y el ambiente. Entonces hago una descripción de los agentes, qué comportamiento tienen. El ambiente también se comporta. A veces uno cree que el ambiente es pasivo y resulta que el río que hacen la represa, ¿cierto? Ustedes saben esa historia. Hacen la represa, quitan el río y 50 años después el río vuelve a su cauce, ¿no? De la interacción entre los agentes y el medio ambiente surge las propiedades del modelo. O sea que en cierto sentido, la modelación basada en agentes describe lo que yo quiero modelar y las consecuencias surgen, eso se llaman fenómenos emergentes. O sea que yo a priori no sé lo que va a pasar. De hecho, la modelación basada en agentes es muy útil cuando hay fenómenos desconocidos. ¿Sí? Yo puedo modelar basado en agentes fenómenos conocidos, digamos que por ecuaciones diferenciales y por otras cosas se han estudiado, y complementar ese estudio con un modelo en agentes que pueda aportar información adicional. Pero también cuando yo no tengo ecuaciones, no tengo libros como el joven que me mostró los libros y no tengo ninguna referencia de este fenómeno, un fenómeno nuevo, la modelación basada en agentes es muy útil porque yo trato de imaginar qué comportamientos pueden tener los agentes y ahí van surgiendo las cosas. Ok. Aquí hay ejemplos. Me acuerdo que en un proyecto, en la primera vez que dicté MOVA, una estudiante tenía la mamá enferma de una enfermedad cerebral, decidió hacer un modelo basado en agentes de las neuronas del cerebro. Un segundito. Pues aquí los agentes son las neuronas, ¿cierto? Que están en un contexto que es el cerebro. Modelo súper famoso. Les hablaremos de este modelo, de cómo es el comportamiento de las hormigas y un descubrimiento importantísimo que hizo un señor hace mucho tiempo. En la parte comercial se están usando mucho los agentes. Yo puedo ver ciudades como... Los agentes pueden ser tan pequeños como una neurona y tan grandes como una ciudad. Yo puedo analizar un país diciendo que las ciudades son agentes, que hay interacción entre las ciudades, digamos, bienes que se intercambian, etc. Y el modelo típico de agentes es que de pronto más vamos a usar, pues las personas. Por ejemplo, estas están acá muy junticas, no debían estar tan juntas. ¿Por qué no debían estar tan juntas estas personas? Respondan esa pregunta, jóvenes. Daniel Roballo, ¿por qué no deben estar tan juntas estas personas ahí? No sé, pues de pronto por la situación actual. Exactamente, por la pandemia. Entonces, esta es una foto, entonces aquí de pronto es un modelo, ok. Si queremos modelar la pandemia, etcétera,
de hecho, les cuento que la modelación basada en agentes se ha potenciado enormemente en el último año y medio por consecuencia de la pandemia. Porque los modelos por agentes, uno de sus nichos grandes son los fenómenos de enfermedades, los fenómenos de difusión de la información, fenómenos de difusión. Una enfermedad se puede ver como algo que se difunde. Un Twitter se puede ver como algo que se difunde. El estudio de la difusión, ¿cierto? De elementos en un medio a través de personas o lo que sea, es una cosa súper estudiada. Y hoy en día con esta cosa de las redes sociales, ni se imaginan eso. Eso ha potenciado mucho la modelación basada en agentes. Dicen muchas personas que es una tercera manera de hacer ciencia, inducción, deducción y la manera generativa que a partir de reglas construye modelos y la teoría se hace después. Uno está acostumbrado a que primero la teoría, ¿cierto? Primero las matemáticas, no sé qué, y después las materias de ingeniería, pues sí puede ser, pero quién sabe hacia el futuro cómo sea. Aquí la modelación basada en agentes sugiere un método que se llama bottom-up, vaya del fondo hacia arriba. Las maneras normales de programar y de modelar son top-down, ustedes lo saben. Bien. Con respecto a metodología, digamos, esto es muy importante. Al hacer el proyecto que ustedes van a hacer, la recomendación que yo insistiré mucho y que es un poquito difícil de que los estudiantes la cumplan a veces por razones de costumbre, es arranque simple y vaya construyendo en forma de espiral. Uno tiene la tendencia cuando uno hace un modelo bueno, vamos a considerar estas 8 variables que influyen en que se contagien de COVID, no sé qué. Entonces, vamos a considerar esto, esto y esto. No. Yo le voy a decir a la persona que quiera hacer ese modelo, coja una o dos. De pronto el estudiante se va a poner bravo porque él quiere coger más. Yo voy a insistirle, coge uno o dos. El estudiante coge 5 y 3 temas después me dice, se me enredó el modelo. Entonces voy a insistir mucho en la metodología. Esa metodología tiene una sigla en inglés, no sé si saben cómo es. ¿Cómo se escribe beso en inglés? Sara Valentina, beso en inglés, ¿cómo se escribe? KISS, K-I-S-S. Lo mandé por el chat. Este es el acrónimo de la metodología. ¿Quién me dice a qué corresponde cada letra? Es en inglés. Voy a escribirla aquí en el chat. ¿Sí la ven? María Claudia, metodología KISS. Keep it simple, stupid. ¿Ok? Eso quiere decir, arranca de lo simple y ve complicando el modelo. Metodología KISS. Esto lo tengo en inglés, qué pena, pero voy a traducirlo. No añada cosas que no le ayudan a usted a responder la pregunta que se hizo al construir el modelo. A veces uno dice, voy a añadirle esto y esto, y entonces uno le dice, ¿y cuál es la pregunta? Ah, no, es que quiero mirar la influencia de esta persona. Ah, pero mire que estás considerando otras personas. Bueno, esta parte voy a omitirla un segundo. Ok. Quisiera mostrarles aquí como la diferencia entre las maneras de modelar. Déjenme un segundo. Bien. Este modelo lo ven conocer de pronto los de biomédica, de pronto los de ambiental también. Este es el modelo SIR de infección, susceptibles, infectados, recuperados. Es un modelo archifamoso que se está usando ahorita mucho en la pandemia con sus infinitas variaciones.
Estas son unas ecuaciones que describen cómo pasan los susceptibles a estar infectados, los infectados a recuperarse. Estas son los que se llaman ecuaciones diferenciales. Yo puedo coger una ecuación diferencial. Acá hay unos parámetros, digamos, ¿sí? Y echar a andar, digamos, en el tiempo, esto está en el tiempo, el comportamiento de cada uno de S, I y R en el tiempo. Yo puedo obtener algo así, ¿cierto? Si yo cambio este parámetro, puedo obtener un error. Un segundo. Esto lo hice a última hora, no se preocupen, pero lo importante es la idea. Aquí los susceptibles crecen muy poco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Manera de modelar súper importante, jóvenes, tiene 4 siglos, las ecuaciones diferenciales se inventaron por Newton, etcétera. Hay mucha literatura, la mayoría de los libros de modelación van a tener ecuaciones de este tipo. Sigue siendo súper importante esta manera de modelar. ¿Ok? Esta manera de modelar, pues no la vamos a tratar mucho porque nosotros vamos a usar otro enfoque, pero va a ser muy útil. Si saben un poquito de esto, pues va a ser un poquito útil. ¿Cuál es la otra manera de ver este modelo? Entonces quisiera mostrarles. En el modelo que acabamos de ver, tú agrupas todos los susceptibles en una variable, los infectados en otra, planteas tus ecuaciones. Acá les voy a mostrar. Esperen un segundo. Acá está. Déjenme mostrarles este modelo. No quiero usar redes. Ahorita hablamos de redes, pero no quiero usar redes. Aquí están las personas en un ambiente espacial. Se mueven en el espacio. Estas de este colorcito que creo que es como rosadito son las susceptibles. Acá hay unas infectadas. Inicialmente hay 3 infectadas. Y se mueven y cuando están suficientemente cerca, digamos a menos de 2 metros, pues hay una probabilidad, no es seguro de infección. Y si yo echo a andar este modelo, pues voy a echarlo a mandar un poquito lento. Lo que empieza a suceder, déjenme cuadrar esta gráfica que está descuadrada. Lo que empieza a suceder es esto, que genera una curva y llega un momento en que todos se infectan. Ok, un modelo muy sencillo, la infección es simplemente por espacial, por cercanía, digamos. Ustedes saben que hay enfermedades que no es solo cercanía, sino que se expanden en el aire, etc. Lo que hago yo, pues no voy a mostrarle, o sea, lo que está aquí capturado son reglas, ¿cierto? Muévase al azar en cierta dirección y cuando esté suficientemente cerca a otra persona, si tú estás infectado, la otra se va a infectar. Y ese es todo el modelo. Aquí hay parámetros, etc. Aquí yo puedo ver un modelo mejorado, digamos, donde eso amarillo que ustedes ven es el ambiente. Entonces, a medida que las personas se mueven, no solo infectan a las demás, sino que van dejando en el aire, digamos, o en los objetos la infección y entonces aquí se van a infectar más rápido, lo que sea. Y lo que está de moda hoy en día, y ustedes lo saben, jóvenes, que es el tema caliente en investigación y en ciencia, son las redes. Entonces yo puedo asumir aquí
que en lugar de que se estén moviendo en un espacio, son conexiones, digamos familia, digamos acá está el papá, la mamá y los hijos, entonces la infección se transmite a través de las familias, como sucede con el COVID. Y aquí uno puede ver cómo se desarrolla la infección. Ok. Esta es la manera en que se construyen modelos basados en agentes. Tú no escribes fórmulas. No vamos a usar ni una sola fórmula en el semestre. Bueno, estoy exagerando un poquito. Sino tú tratas de pensar, dado un fenómeno, qué individuos están involucrados en el fenómeno y cómo se comportan y qué reglas tienen. Y eso es el modelo. Repito, ventaja. Por ejemplo, miren, estos modelos han sido usados en los colegios. Se les enseña este ambiente que se llama NetLogo a unos niños de 11, 12 años, se les dice, mire, esto es más o menos así, ustedes saben que los niños son unos aviones para aprender. Y trata de modelar una infección. Entonces un niño le puede decir al profesor, pero si yo no sé nada, ayúdame. Pero otro niño le puede decir, listo, me le mido. Y en 2 o 3 días, en una semana, el chino le construye un modelo donde le dice, es que yo pienso que es que estas personas son no sé qué y se mueven así, entonces yo los moví, ¿sí? El mensaje que le estoy diciendo es que para hacer modelación basada en agentes no hay ningún prerequisito. Claro, si tú quieres hacer un modelo sofisticado que maneje el COVID en Bogotá, pues obviamente toca tener conocimiento, pero si quiero hacer modelos básicos, jugar con ellos y analizarlos, ¿sí? Entonces es una ventaja en el sentido de que si tú no conoces nada acerca de lo que vas a modelar, tú puedes hacer un modelo haciendo suposiciones y equivocándose, ¿sí? O si tú sabes del fenómeno, pues chévere, tienes las ecuaciones, tienes la información, esos libros gordotes que nos mostraron, y con base en eso planteo un modelo basado en agentes, donde yo puedo observar cosas que las ecuaciones no nos dan. Entonces, un uso también importante de la modelación basada en agentes es para complementar, jóvenes, complementar los modelos tradicionales. Que con agregados yo veo estas ecuaciones, pero cuando están desagregados pasan cosas parecidas, pero no iguales. ¿Cuál es la diferencia cuando yo modelo aquí poniendo a mover a las personas y cuando uso por ecuaciones? Entonces, ahí surgen lo que yo les decía, que son los modelos multiparadigma, donde puedo yo mezclar varios paradigmas. Bien. Quiero parar ahí porque si no los aburro, jóvenes. Voy a parar acá el modelo. Y abrir el espacio por si hay alguna pregunta de lo que he dicho o algún comentario. Pero les pido un favor, que no al tiempo todos, por favor, porque... No, profe, por mi parte no. No, pero Bueno, por el Mateo, momento no. Mateo, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste de lo que yo dije? Hazme un resumen. Pues, profe, lo que yo entendí es que un modelo puede servir para describir un fenómeno que no necesariamente debe estar ligado a una ecuación matemática, que puede ser un complemento de ella y que se puede darte varios paradigmas, pero el que nos vamos a centrar nosotros es el basado en agentes, que es como si cada agente fuera un nodo específico con características únicas y que puede desencadenar una situación específica con un parámetro determinado si se altera. Oiga, Mateo, lo voy a poner de profesor del curso. Gracias, profe. Usted explica mejor que yo, mijo. De hecho, usted me resumió en 30 segundos lo que yo divagué en 15 minutos. ¿Cómo le parece eso? Gracias, profe. Nos hubieras ahorrado 15 minutos de tiempo a todos, ¿cierto, Mateo?
Ok, ¿qué más comentarios? Quisiera oír 2 o 3 comentarios. Sé que acaban de almorzar y están que se duermen, pero no, 2 comentarios. Sara Valentina. Profe, pues es que Mateo ya resumió todo, No, pero pero pues, quiero una opinión personal tuya de que me digas algo distinto. O sea, es que la pregunta ahorita es qué comentarios tienen, no que me resuman otra vez. Entonces, Sara, no te estoy pidiendo un resumen, sino un comentario. profe, pues que podemos aplicar esto en cualquier ámbito, ya sea, digamos, de los compañeros que son de ambiental y también en biomédica y que se puede modelar básicamente cualquier cosa. Ok, excelente observación. Eso se me olvidó decirlo. ¿Dónde es fuerte la modelación basada en agentes hoy en día? Pues es difícil saberlo. Obviamente, hay ámbitos donde no es conveniente. Si usted quiere hacer una contabilidad de una empresa y la hace por agentes, pues no creo que le funcione bien. Pero quisiera hablar de algunos nichos. Ciencias sociales, antropología, sociología, fenómenos humanos. Jóvenes, como yo decía pronto al comienzo de clase, los sociólogos, los antropólogos de hoy en día, pues están programando, están haciendo programas, adaptando programas, tratando de entender, por ejemplo, Sara y los demás, un fenómeno típico, buenísimo para modelar, el paro nacional. ¿Sí o no? ¿No les parece buenísimo para modelar por agentes? Julián David Forero, ¿qué agentes habría ahí en Los Héroes cuando se reunieron 3.000 personas allá? ¿Qué tipo de agentes había ahí? Pues a ver, ¿qué digo yo, profe? Los que iban en paz y los que no. Los que iban en paz y los que no. Los agresivos, los no agresivos. Sí, sí, Entonces señor. yo puedo clasificar ahí. Dentro de los agresivos, podía subclasificar los vándalos y las abuelitas, porque acuérdense que las abuelitas salieron al paro. Muchas abuelitas salieron al paro. Pues un poquito agresivas las abuelitas, pero las abuelitas no iban a tumbar un bus, ¿cierto? Juliano, sí. No, no, señor. ¿Qué otro tipo de agentes podía existir en ese fenómeno de una reunión ahí de paro? Los policías. Los agentes, señor agente, los policías, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy interesante podía, cómo entender el fenómeno del vandalismo. Bueno, un megaproyecto, ¿cierto? Cómo entender el fenómeno del vandalismo, cómo detectar vándalos, cómo, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer eso por ecuaciones diferenciales? Sí, de pronto sí. Por agentes, yo creo que sería más apropiado. Pues lo digo yo porque pues, es que a mí me gustan los agentes, ¿no? Un experto en ecuaciones diferenciales diría, no, no lo hagas por ahí. Entonces, respondiendo al comentario, bueno, complementando el comentario de Sara Valentina, pues hay muchos ámbitos, muchos ámbitos. Pero no todos, no todos. Lady Daniela, un comentario. Pues me parece interesante, digamos, que usan las conductas para determinar y un comportamiento y pues de acuerdo a eso hacer una modelación que pues como decía mi compañera Sara, que pues nos sirve para modelar cualquier tipo de cosas, entonces eso me parece muy importante. Ok, Lady, tú hablas de los comportamientos y ese es un aspecto importantísimo. Miren, jóvenes, hay comportamientos individuales y comportamientos colectivos.
¿Sí? Ustedes lo saben. No sé si ustedes han experimentado o vivido la experiencia con seguridad de que una cosa es una persona cuando está sola, ¿cierto? Y otra cosa es una persona cuando está acompañada. Cuando hay compañía, pues ciertas características, comportamientos de las personas pueden ser distintos, ¿no? ¿Eh? Cuando uno está con sus amigos un viernes por allá en un bar o en un sitio, pues uno es súper alegre y todo, y de pronto cuando uno está en la casa no tanto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando yo pongo a gentes a interactuar, algo impredecible es cómo va a ser el comportamiento global con respecto al comportamiento individual. ¿Sí? Cuando yo pongo individuos a interactuar, se generan nuevos comportamientos, pero a otro nivel, a un nivel global. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué palabra es la que define lo que yo acabo de escribir? Eso se define con una sola palabra. Mateo me la diría porque él es súper para simplificar. Eso que acabo yo de describir tiene una palabra. Son fenómenos que. No sé si alguien sabe esa palabra. ¿Variables o predecibles? Variables sí, impredecibles también, pero hay una palabra exacta. Si quieren, vayan al internet ahí en su casa y miren si de lo que acabo yo de decir lo ponen en el Google o algo y tratan de descubrir esa palabra que es una de las palabras centrales de este curso. ¿Alguien encontró algo? No es fácil, obviamente, no es fácil porque ok, vamos a descubrirla ahorita en 5 minutos. Déjenme darles un ejemplo de eso, de que el comportamiento individual y el comportamiento global están a niveles diferentes. Con esto, díganme si observan esto que están viendo ahí. Ocho, ¿qué están viendo ahí? Como una serie de carros moviéndose. Exacto. Hay unos carros moviéndose, acá hay unas gráficas, no me interesan las gráficas, quisiera que nos concentráramos en los carritos. Y me digan qué es un fenómeno que surge ahí de la interacción de los carros. ¿Que se chocan? Digamos, bueno, parece que se chocan, pero en realidad no se chocan, sino que están formando que, eso tiene una palabra en Colombia que es muy distinta en Chile y en Argentina, que se llaman ¿qué? Trancón. 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 Yo hace como unos 3 años creo que estuve en Perú, y tomé un taxi. Como a las 4 de la tarde y estaba súper trancada la carretera y le digo yo al chofer peruano que me estaba llevando, le dije, uy, jue madre,
Acá se están armando unos trancones grandísimos. ¿Y saben qué me dijo el chofer? ¿Qué creen que me dijo? ¿Mm? Ok, me dijo, De que señor, era no, trancón. exacto, señor, no entiendo lo que me está diciendo. No, mire, que aquí hay tranco. Señor, ¿qué es trancón? Yo sé, ¿qué encuentro? No, mire, que es que hay mucho tráfico y está congestionado. Él me dio no recuerdo ahorita la palabra, no sé si ustedes la saben, me dio la palabra peruana de trancón, que no me acuerdo cuál es. Ok, voy a explicar este modelo un segundito para entender esa palabra. No sé si ya descubrieron la palabra. Voy a entrar acá un poquito, solo para mostrarles que la única regla, escúchenme, la única regla que siguen estos carritos, voy a explicarla acá si quieren, estos carritos siguen una sola regla, tienen una cierta velocidad, ¿sí? Si el carro que está adelante está suficientemente lejos, digamos en el caso de este carrito rojo, este carro está como lejitos de este, entonces acelero, aumento mi velocidad, pero si acá tengo un carro muy cerca, disminuyo la velocidad más que la velocidad de este, o si no me choco, ¿ok? Entonces, si este va a 50 y este va a 40 y están súper cerca, este tiene que bajar a menos de 40 si no se choca. Imagínense ustedes que están conduciendo y que siguen esa sola regla. Que de pronto es la que sigue uno cuando está en una autopista. Si uno ve que adelante no hay carros, coge la chancleta y le da, ¿cierto? Coge el acelerador. Y cuando ve gente, y cuando ve carros adelante, pues empieza como a frenar, ¿sí? Esta es la única regla que siguen estos carros. Y este es un fenómeno que ocurre por la interacción entre los carros, que es un fenómeno de cierta manera impredecible. ¿Por qué les digo que de cierta manera impredecible? En mi caso personal, jóvenes, no sé si les pasaba a ustedes. Domingo me iba yo con mi familia a almorzar. O me voy ahorita con mi familia a almorzar. Y el regreso de Chía hacia Bogotá, empieza a armarse trancón, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno dice cuando uno observa el trancón? ¿Qué cosas típicas se dicen? ¿Que hubo un accidente? Un accidente. Exactamente. Fijo, es una tractomula, es que ya quiero ver esa tractomula dentro de 1 kilómetro y lo verá. Pero ¿qué se dice hoy más que eso? Una moto. Eso mejor dicho, una moto se cruzó con un carro y ahí fue el accidente. ¿Sí? Jóvenes, y si ustedes hacen la estadística, si quieren pueden hacerla, yo alguna vez la hice, de las veces en que ve trancón y efectivamente hay una tractomula, y las veces que uno ve trancón y pasa y uno llega a la casa y de pronto dice, oiga, no había ni accidente, ni moto, ni nada. ¿Sí? Los trancones se producen internamente. Los trancones, no todos, pero la mayoría se producen internamente por la sola interacción entre los carros. O sea, no hay culpable. O los culpables somos todos, porque estamos interactuando. Quiero que miren otra vez esto. Esos trancones suceden por tener agentes autónomos, heterogéneos, interactuando entre sí. ¿Ok?
El trancón es un fenómeno ¿qué? ¿Cuál es la palabra? No sé si alguien la descubrió yo o si no yo la digo. Bueno, voy a dar una ayuda. La palabra tiene 9 letras. Empieza por E y termina por E. Los trancones son un fenómeno. ¿Cuál es la palabra? Empieza por E, termina por E y tiene 9 letras. No hay muchas palabras así. Valentina, ¿qué dice? ¿Qué palabra será? Es un fenómeno. ¿No? Bueno, le pongo 5 al que me lo diga y le verá que todo el mundo me lo dice, ¿cierto? Nicolás. ¿Nadie? No, profe, la verdad, a mí no se me ocurre. Concepto central del curso, entonces voy a decirla. Eso se llaman, ese es un fenómeno emergente, emergente. Pero ojo, no confundir este emergente con emergencia con las ambulancias. Tienen que ver, ¿sí? La emergencia de las ambulancias, pero un fenómeno emergente. ¿Okay? Los invito, no quiero hablar más de la palabra emergencia, pero los invito, sería la primera tareita, actividad que les dejaría para la próxima clase, que sería, investiguemos qué son fenómenos emergentes. Y de pronto les pediría que cada uno de ustedes, 15 estudiantes, me buscaran un ejemplo de fenómeno emergente. Yo ya hice mi tarea, yo ya les di un fenómeno emergente, mire este. Agentes interactuando autónomamente, comportamientos individuales, que son los carros moviéndose, generan un fenómeno global, un fenómeno emergente, que es el trancón. ¿Ok? Y esto me lleva a hablar de lo que se llaman sistemas complejos. Jóvenes, la modelación basada en agentes es como una subrama del estudio de los fenómenos complejos. Ustedes lo saben, no tengo que decirlo mucho. El estudio grande ahorita es el estudio de lo complejo. Cambio climático. El COVID es un fenómeno complejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre que hay fenómenos complejos, surgen fenómenos emergentes. Cuando hay interacción entre agentes, entre individuos, entre células. De hecho, creo que los virus y los anticuerpos y todo eso son fenómenos complejos. Surgen cosas emergentes siempre. ¿Sí? Cuando uno pone partes a interactuar, les doy un ejemplo de emergencia que me parece muy bonito. Coja un corazón, coja un pulmón, coja un cerebro, coja una nariz, una de eso de una manera evolutiva. ¿Qué obtiene uno? Un ser humano. ¿Sí? Si tú descompones ese ser humano y lo partes, no obtienes el ser humano, obtienes un corazón, un pedazo de partes, pero cuando cada órgano como agente, ¿cierto? Cumple su función, interactúa con otras, se produce una cosa emergente que es la vida, ¿cierto? Otro ejemplo de fenómeno emergente. Este es un ejemplo clásico de fenómeno emergente. Jóvenes, ¿será posible que yo coja 2 gases? Acuérdense que hay estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Será posible que yo coja 2 gases? ¿Sí? Un gas absolutamente
inerte, inofensivo, y otro gas absolutamente peligroso. Y que a partir de esos dos gases se pueda crear uno de los elementos esenciales para la vida humana. Respuesta, María Alejandra. Pues sí, en este momento no lo tengo en mente, pero yo creo que sí. Dame un elemento esencial para la vida humana. El oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Pero que no sea gas. ¿Señor? Que no sea gas. Ah, ok. Que sea líquido. El agua. ¿Sí? No, pero eso no es un elemento. No es un elemento. María Alejandra, ¿de qué está formado el agua? De hidrógeno y oxígeno. Absurdo, ¿no te parece eso absurdo? María Alejandra. Sí, señor. Absurdo, mira, el hidrógeno es de los gases más explosivos, más peligrosos, ¿o no? Y el oxígeno es un inofensivo. Si yo mezclo esas dos cosas gaseosas, en su debida proporción, la interacción tiene que ser adecuada. Dos de H y uno de O, ¿qué obtengo? El agua, profe. Y María Alejandra y los demás, el agua tiene propiedades totalmente diferentes, tanto al hidrógeno como al oxígeno. El agua fluye, ¿sí? El agua me la puedo tomar. Entonces yo podría decir, jóvenes, que el agua es un fenómeno emergente que surge de la interacción de dos gases. Si uno le pone la lupa desde hoy a lo que está mirando, uno va a ver emergencia por todos lados. De pronto, si ustedes no tienen la lupa puesta a ver fenómenos emergentes. En este curso va a ser importante que compren esa lupa, ¿cierto? Porque el concepto de emergencia es un concepto central. ¿Y por qué es importante en agentes? Porque cuando yo cojo cosas individuales, autónomas y las combino, la mayoría, no siempre, la mayoría de los casos surgen esos fenómenos. Y esos fenómenos emergentes tienen la propiedad de a veces ser impredecibles y que nos llevan a descubrir cosas, escúchenme jóvenes, a descubrir cosas que no se pueden descubrir con los modelos continuos de ecuaciones normales. ¿Ok? Y entonces, entre más complejo sea un fenómeno, y hoy en día está de moda y está súper popular el estudio de los sistemas complejos. Entonces, desde mi punto de vista, de las mejores maneras, no es la única, de las mejores maneras de estudiar los fenómenos complejos es la modelación basada en agentes. No es la única. Bueno, ya estoy cansado, jóvenes. Y son las 2:29. Déjenme solo una cosita más. No alcancé a hablar de lo que vamos a ver, de lo que se llama el contenido del curso, ¿cierto? Solo he dicho una cosa, y es una cosa importante, y es que está basado en proyectos. Pero déjenme este enlace, abran este enlace y me dicen por favor qué es, y terminamos ya la sesión de hoy. Ok, ¿ya abrieron el enlace, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Listo, Daniel. Sara Valentina, ¿ya lo abriste? María Claudia, ¿ya lo abriste? Ok, Sí, profe. ese es el regalo que les tengo hoy. No sé si quieran aceptar mi regalo. Este es un librito que
está en estado de construcción, está casi terminado. Y aquí el lado izquierdo están viendo mi pantalla, ya va a terminar. Está el contenido de lo que vamos a ver este semestre, básicamente. Como todo libro tiene un prólogo, una introducción. Miren el primer tema, sistemas complejos. ¿Para quién es este libro? Para ustedes. Y la tarea, la segunda tarea, es chismosear. Y después de chismosear, yo sé que ustedes tendrán preguntas. Entonces, ya termino. ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que hacer para la clase siguiente? Encontrar un fenómeno emergente y comentármelo cada uno de ustedes. Y segundo, brujear esto, los capítulos, y que me digan qué impresiones tienen de recorrer esto de manera al azar si quieren. ¿Ok? Jóvenes, una feliz tarde. Nos vemos el jueves. Listo, profe, muchas Gracias, profe. gracias. Gracias. Chao, María Gracias, Claudia, profe, chao, hasta luego. Sara, Valentina, Listo, Mateo, profe, gracias. María Alejandra. Julian, nos vemos el jueves.